Vamos a ver la congruencia de triángulos. Dos figuras geométricas son congruentes si tienen el mismo tamaño y la misma forma. Definición. Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados respectivamente congruente, lo mismo que sus ángulos. En dos triángulos congruentes se llaman lados correspondientes o homólogos, lo que se oponen a ángulos congruentes y viceversa. Hay 6 condiciones. En lo anterior hay 6 condiciones, pero que se pueden reducir a 3 mediante criterios de congruencia o teoremas. Ahí tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEE. Tienen sus lados respectivamente congruentes, es decir, que miden lo mismo, y sus ángulos congruentes. Congruente significa que miden lo mismo. El ángulo A mide 63,4 grados y el ángulo E mide 63,4 grados. Por eso son congruentes. El lado AB mide 6 unidades, el lado DE mide 6 unidades, se llaman segmentos congruentes. El lado BC, el lado BC se opone al ángulo A. Entonces, el ángulo A es congruente al ángulo E. Y al ángulo E se opone el lado DF. Entonces, por lo tanto, CB es el homólogo de DF. También se puede decir de que CB es el lado correspondiente de DF. AB se opone a este ángulo C. DE se opone a este ángulo F. Entonces, AB y DE se llaman lados correspondientes en los triángulos semejantes. Criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo que forman en uno son respectivamente congruentes a los dos lados y el ángulo que forman en el otro. Acá tenemos que el lado AB congruente al lado DE, el AC congruente con el DF, el AC congruente con el EF. El lado AB y el lado AC, y el AC forman el ángulo A. El lado DE y el lado EF forman el ángulo E. Entonces, esos dos triángulos son congruentes, es decir, de la misma forma y del mismo tamaño. Criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Si dos triángulos tienen un lado congruente, adyacente a dos ángulos respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. El ángulo en este primer triángulo, el lado AB es congruente al lado DE. Recordemos que congruente en segmentos significa que miden lo mismo. Y al lado AB son adyacentes el ángulo A y el ángulo B. Al lado DE son adyacentes significa vecinos, al lado son el ángulo E y el ángulo D. Por lo tanto, podemos concluir
que los triángulos son congruentes. Recordemos, adyacente significa vecino, al lado. Criterio de congruencia lado, lado, lado. Dice, si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente congruentes, entonces son congruentes. Acá tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF, en los cuales el lado AB mide lo mismo que el lado DE. El BC mide lo mismo que el EF. El BC mide lo mismo que el DF y el AC mide lo mismo que el EF. Por lo tanto, los triángulos son congruentes. Recordemos que si son congruentes, también sus ángulos son respectivamente congruentes.